Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, nuestro programa habitual de los días viernes y jueves. Qué maravilla, ¿no? Tener dos programas uno tras de otro, 2 días de puro aprendizaje. Estoy pidiéndoles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, así mismo, Adrián Cotín con doble T. Suscríbanse y ahí van a ver este programa, los anteriores y espero que los futuros si Dios nos da vida. El día de hoy vamos a comenzar una conversación con alguien que me da una ilusión enorme hablar con ella porque tenemos muchos años que no nos vemos personalmente, pero yo siempre la he querido y la he admirado muchísimo, solamente que a veces se me olvida decírselo. Pero el día de hoy les presento a Olympia Petzold. ¿Cómo estás, Olympia? Muy bien, encantada de estar aquí, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. También un gusto en verte, también así, en vivo y en directo. Así es. Bueno, Olympia es originaria de mi tierra natal, de Maracaibo, y vive aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas, con su hermosa y gran familia. Cuéntanos un poco, por cierto, cuéntanos un poco sobre tu familia de origen. Mi familia de origen, bueno, yo de hecho nací, yo nací en Bruselas, en Bélgica. Después, bueno, bien chiquitita, fui a Venezuela, crecí en Venezuela. Mi familia de origen, somos una familia bien grande. Somos 7 hermanos, yo soy la mayor de todos ellos, aunque no me gusta decir que soy la mayor, ¿verdad? Soy la mayor somos 5 mujeres y 2 hombres. Y bueno, mi papá y mi mamá, tengo la dicha también de tener a toda mi familia viva ahorita, que ahorita estamos alrededor del mundo. Bueno, Francia, Ecuador, Argentina, México, aquí en los Estados Unidos y en Venezuela, que todavía está una de mis hermanas con mis padres. Y bueno, yo realmente estoy y he sido muy afortunada de tener la familia que he tenido y que tengo. Una familia, bueno, muy grande con la que uno crece y aprende mucho sobre las relaciones, las diferencias entre cada quien, cómo acercarse, cómo manejar conflictos, cómo expresar afectos, de verdad muy enriquecedor. ¿Cómo fue eso de que naciste en Bélgica? ¿Y en qué Pues, ciudad, por cierto? Dinos en qué ciudad. sí, yo nací Bruselas. En Bruselas, en la capital, y nací allá porque, bueno, para ese momento mi papá estaba haciendo su doctorado en filosofía de Derecho en la Universidad Libre de Bruselas, a la cual yo después regreso también a estudiar mi doctorado y no es azar, porque yo digo que el azar no está ahí, sino más bien es la coincidencia o lo que Dios nos pone en el camino. Después de unos cuantos años yo regreso a vivir a una cuadra de donde yo había, digamos, estado en mis primeros meses de vida y yo sin saberlo. Llego a Bruselas, buscamos un apartamento y al enviarle la foto a mis padres de donde yo estoy, pues es con la iglesia atrás, ellos dicen, no puede ser que estés ahí, nosotros vivíamos a una cuadra de ahí, yo ni idea, porque yo era una bebecita. Entonces yo me quedé así como absolutamente asombrada. Bueno, y tu padre tenía un prestigio profesional, y tiene un prestigio profesional importantísimo. ¿Cómo fue eso que no logró influir a su hija mayor para que fuera abogada? Ay, eso es una pregunta bien interesante. Eh, yo creo que influyó más que porque mi papá es abogado, como tú dices, también él es licenciado en educación, mención ciencias sociales, pero dentro de lo que es el derecho, él que es parte de lo que decía de su doctorado, era filosofía del derecho, y él decía que lo que él inicialmente quería estudiar era psicología, que para esa época pues no Ajá. existía. Entonces como que se dieron las cosas al revés, curiosamente, ¿no? Yo realmente el derecho como tal no me llamó la atención, no me llamaba la atención. Ese rol lo tomó más mi segunda hermana, María,
quien estudió Derecho y se fue inclusive por la especialidad que también tomó mi papá. Y yo estaba más interesada en lo que eran las relaciones humanas, la ciencia de la investigación de la conducta, de la mente. Pero mi papá yo pienso que siempre se ha sentido muy complacido y orgulloso igualmente de lo que yo estudié y de lo que yo hago en el área de mi profesión. Y él nació en Maracaibo. Mi papá nació en Maracaibo el 18 de noviembre, Día de la Virgen de la Chiquinquirá, sí. Es innegablemente maracucho, como decíamos nosotros en Maracaibo. Innegablemente Por maracucho. cierto, para la audiencia, maracucho es un vocablo que no es el gentilicio de la gente que somos de Maracaibo, el gentilicio correcto es maravino o maracaibero, pero a nosotros por ofendernos nos decían maracucho, pero la verdad es que nosotros somos tan descarados que no nos ofendemos porque nos llaman maracucho, al contrario, nos sentimos orgullosamente maracuchos. Así que, mira, qué interesante esto que me dices de cómo tu padre tenía el deseo de estudiar psicología. Fíjate qué interesante, porque no quiso irse a estudiar a Caracas, porque en Caracas sí había la carrera de psicología. En Maracaibo era donde no había la carrera de psicología y la empezó a ver cuando la abrieron en la Universidad Rafael Urdaneta, la famosa URU, que fue donde tú estudiaste, ¿verdad? Si no me equivoco. Exactamente, yo estudié en la Universidad Rafael Urdaneta, tal cual, sí. Muy bien. Por cierto, tenemos muchos amigos que coincidimos con algunos amigos que fueron tus docentes y que fueron tus compañeros en la facultad, mucha gente que yo quiero mucho. Ahorita me viene a la mente Lidia Rincón de Araza, que es una mujeraza, me encanta, está viviendo aquí en Miami, siempre estamos en contacto y la veo por las redes muy activa. Hay mucha gente de tu decano, eran amigos míos, pues claro, ese es un rango etario que no te corresponde. Yo soy más viejo que tú mucho, y entonces por eso los conozco a todos, incluso los conocí cuando muchachos, qué cosa tan cómica, ¿verdad? Eso es lo bueno de ser mayor que los demás. Y tú entonces hiciste la carrera de psicología, que era psicología general, ¿correcto? Sí, bueno, uno se gradúa en la URO, por lo menos al momento que yo me gradué, yo pienso que sí es igual como psicólogo. Sin embargo, ya para los últimos semestres de la carrera, tú escogías si te ibas por psicología clínica, psicología organizacional, industrial o la parte de psicología escolar. Yo me fui por psicología clínica, aunque el título es de psicólogo. Y eso no pega mucho contigo, eso de la psicología clínica. Yo creo que tú, digamos que tienes como un horizonte mucho más amplio que solamente la psicología clínica. Bueno, fíjate que esa es una pregunta interesante porque si, igualmente yo he estado interesada y parte de lo que hago ahora y he hecho toda mi vida también, tiene que ver con la parte de la salud mental. Claro, de la parte terapéutica de la psicología, Terapéutica, ¿verdad? sí, terapéutica y más específicamente terapéutica asociada con la salud física, que es lo que llamamos psicología de la salud. Es decir, todo lo que tiene que ver con enfermedades físicas, sea cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cualquiera que pueda ser, y el acompañamiento psicológico que necesita el paciente dependiendo de la enfermedad física que tenga. Y específicamente ahorita estoy en el área de la psicooncología, que Sí. tiene que ver con todo el... Además, has tomado unas vertientes que me interesa mucho conversar contigo. Luego hiciste la maestría. ¿Dónde la hiciste? Bueno, yo tengo dos maestrías, una maestría en psicología clínica, de nuevo en la Universidad Rafael Urdaneta, y después yo me fui a España a hacer una maestría en neurociencia. O sea, mi pasión siempre ha sido también todo lo que es la conexión entre el cuerpo y la mente. Eso ha sido siempre mi pasión, porque de hecho en un momento de mi vida estuve también interesada en estudiar medicina. Entonces yo pienso que conseguí como ese punto de conexión. Entonces me fui a estudiar neurociencias en España, al sur de ¿En qué casa España. de estudios? La Universidad Internacional de Andalucía, que queda en Sevilla, pero más al sur, en Palos de la Frontera. Bueno, de hecho, es de donde salió
Es de donde salió Colón. De hecho, uno iba al museo del campus de la universidad, bajabas y veías, estaba ahí el El museo. famoso Puerto de Palos. Exactamente, tal cual. Muy Eh, bien. sí. Dime nombres de personajes de la neurociencia que estaban ligadas a esa casa de estudios. A ver si me suena alguno de los nombres de las eminencias que había en esa universidad en neurociencia. Bueno, en ese caso eran la gran mayoría de los profesores que nosotros tuvimos eran profesores españoles. El doctor José Hernández, el doctor Carrero, o sea, tuvimos una diferente. Bueno, Carrero tiene un prestigio muy bien ganado. Él incluso yo creo que ha estado aquí en varias universidades norteamericanas porque es muy nombrado en los ambientes de neurociencia. Sí, sí. Tuvimos realmente muy buenos profesores. Ellos pertenecían a otras universidades y iban específicamente a darnos a nosotros las clases en nuestra universidad, en la Universidad Internacional de Andalucía. Y uno de los aspectos más enriquecedores de nuestro programa de formación era que era un programa internacional, es decir, y como era iberoamericano, es decir, nosotros los estudiantes era un grupo bastante pequeño, éramos como unos 20 estudiantes, pero íbamos desde estudiantes de Argentina, Colombia, México, Brasil, España, éramos un grupo de estudiantes que habíamos sido seleccionados para formar parte uno de los primeros grupos de la maestría de neurociencia. ¿Y cuál era el énfasis de tu maestría? Bueno, específicamente estaba muy enfocado a todo lo que era, en ese momento, te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, apenas estaba naciendo la neurociencia. En ese momento apenas estaba empezando a hablar de lo que era neurociencia, porque antes estaba como muy desligada la parte psicológica o la parte de todo este conjunto, digamos, de campos dentro de la ciencia que apoyan lo que es el funcionamiento del ser humano como holístico. Entonces era algo que era muy nuevo. A veces uno le decía neurociencia y no sabía ni de qué le estábamos hablando. Ahorita es como que, bueno, todos los días hay neurocientífico. Y estaba No, entonces... y hay mucho pirata en la neurociencia. Sí, por supuesto también. Sí, Sí, estaba la muy enfocado. pseudociencia, como le dicen algunos, ¿no? Exactamente, pero estaba muy enfocado en todo lo que era la parte científica, sí, de todo el estudio del sistema nervioso, también tenía una parte más ligada con lo que era la parte de la física y química, siempre conectada con el sistema nervioso y cómo impacta esto al ser humano. De hecho, el científico que abre el mundo de la neurociencia a todo el planeta es un español. Ramón y Cajal. Claro, porque él a principios del siglo XX hace el descubrimiento que le dio el premio Nobel. Exactamente. Es increíble, o sea, tú sabes, por lo general tú no ves a España en el mapa de la ciencia del mundo, o no la veías, pero ahora hay varias casas de estudio prestigiadísimas que están atendiendo este tema de la neurociencia de forma muy especial, y hay centros de investigación, así que me encanta que te haya tocado eso. Y después, Sí, total, que es tal como lo dice, Ramón y Cajal fue el precursor de todo esto, tuvo una visión como otras personas en la ciencia de diferentes áreas que para ese momento nadie tenía. Esa famosa frase de somos escultores de nuestro propio cerebro, nuestra propia mente, es totalmente realidad. Y a ese momento me imagino que muchos estarían escépticos de esa visión que él tenía. Y después te fuiste a Bélgica buscando el doctorado, ¿en qué especialidad? Bueno, a Bélgica me voy también, de nuevo, es en psicología, sin embargo, el estudio, la parte doctoral es en psiconcología. Y a la par,
yo comienzo a estudiar o especializarme también en arte terapia, en utilizar el arte como una herramienta para trabajar con los pacientes, con las personas. Entonces fue algo que, digamos, uní. Entonces y es lo que he utilizado, utilicé todo lo que era la parte de mis estudios en arte terapia para hacer el programa que utilicé como punto central en mi investigación doctoral. Sí. Fíjate que para efectos de quienes están presenciando esta entrevista, la arteterapia tiene que ver con el tratamiento de patologías psicológicas, ¿verdad? A través de las artes. Es exactamente eso, ¿correcto? Sí, el utilizar el arte como una estrategia, como un medio para, puede ser para evaluar o para intervenir, sí, como Muy terapia. bien. Hay un tema que no hemos conversado tú y yo, pero yo quiero que tú sepas que yo tengo el orgullo de ser uno de los iniciadores de un programa que tiene base en el estado de Texas que se llama Rosa de Rojo. Rosa de Rojo lo dirige mi querida amiga Aide Granados y atiende a la población hispana principalmente empezó atendiendo mujeres que estaban viviendo la pesadilla del cáncer de mama o que lo habían padecido o familiares de los pacientes. O sea, y la verdad es que IDEA ha tenido un éxito abrumador con esa obra y yo vamos a tener que hacer una tete a tete con ustedes dos porque la verdad es que me encantaría que se Claro. conociera. Aide es mi hermanita, por cierto, hoy cumpleaños, así que aprovecho para, si está viendo este programa, enviarle mi felicitación. Hablemos, quiero que yo sé que nos vamos a ir al tema, digamos, más allá del uso del arte, la psicología del amor al arte, como le puse el título, ¿verdad?, al programa con tu venia. Pero me gustaría que le hables a la audiencia acerca de qué son esas actividades que realiza la arteterapia para mejorar esos trastornos, para posibilitar que la gente resuelva digamos, las diferentes problemáticas que producen. Entiendo que se trabaja el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad. Hay muchas patologías que se trabajan con esta especialidad de la arteterapia. Por favor, ayúdame a que la gente comprenda un poco al respecto. Okay. Bueno, de hecho, lo que podemos trabajar con arte terapia es absolutamente prácticamente, o sea, todo, ¿no? Puede ir desde algo ligado a alguna enfermedad física, como por ejemplo el cáncer, que es donde específicamente yo me enfoco, pero igualmente se puede extender a cualquier tipo de patología física o de algo ya más conectado con la salud mental, es decir, como tú decías, ansiedad, depresión, puede ser inclusive para reforzar la autoestima, mejorar relaciones familiares, o sea, el campo es muy amplio. Incluso yo entiendo que, por ejemplo, se pueden mejorar posturas de las personas, desviaciones que tienen las personas que son producto de trastornos psicológicos como la escoliosis, la cifosis, la hiperlordosis. Es una cosa importantísima esto porque fomentan el uso de la arteterapia con esas finalidades. Sí, no sé, en ese caso específico que me estás diciendo, no sé exactamente el impacto en términos de los cambios físicos que pueda tener la persona, pero indudablemente en términos emocionales, pues tiene un impacto, ¿no? Nosotros, de la misma manera que tiene esa amplitud lo que se hace en arte terapia, también hay una diversidad en cuanto al tipo de actividad que se puede hacer.
porque básicamente, bueno, dependiendo de cuál es el objetivo que tenemos con la actividad, pues se diseña, el objetivo que se tiene de lo que se va a tratar, se diseña la actividad. Entonces, eso también es muy amplio. Pero en forma general, ¿cómo, digamos, funciona el arte terapia? O cómo es el proceso de cómo impacta a la persona. Bueno, por un lado es una herramienta que sirve como expresión, ¿verdad? Emocional o de ese proceso de enfermedad, o sea mental o física, que la persona está viviendo, sin necesidad de que la persona lo exprese a través del lenguaje verbal. Eso es sumamente importante porque en algunos casos lo que es el poder expresar a través de la palabra lo que estoy viviendo, mis emociones o lo que estoy pensando, pues a veces resulta difícil de explicarlo, sobre todo en enfermedades que impactan fuertemente, como puede ser, por ejemplo, el cáncer. Entonces, el expresar eso con palabras es a veces difícil que la persona pueda ponerlo en una expresión verbal. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de una expresión artística o un trabajo de arte, por supuesto, guiado a través de unos objetivos específicos que establecemos, la persona expresa eso a través de ese trabajo artístico. Nosotros decimos, hay una frase que yo uso mucho, es que ese producto artístico, ese proyecto de arte, no es más que una expresión de la misma persona, es una extensión de la persona, lo que es bien interesante. En segundo lugar, aparte de lo que es en sí la representación de eso que está en algo concreto en el producto artístico, está el proceso que se da cuando tú estás creando, cuando el paciente está creando el producto artístico, porque está el arte en sí mismo y el proceso de creación. Durante ese proceso de creación, consciente o inconscientemente, la persona va tomando, va, digamos, haciendo, puede tener como insights de cosas que no había, quizás no se había dado cuenta, de emociones que de repente estaban guardadas y tampoco se había dado cuenta que allí estaban, e ideas, pensamientos también de lo que vive. O sea, es un proceso muy profundo, muy interesante de lo que se va dando allí, ¿no? Y después, porque es el proceso cuando ya el producto está ahí, inclusive después de que haya terminado la sesión de arte terapia. Es decir, cuando la persona terminó su proyecto de arte y bueno, ahora me lo llevo a mi casa, inclusive ahí hay un proceso que queda la persona ahí en su mente, ¿ok? Bueno, esto me doy cuenta de esto, o esto me está conectando con esto, o esta emoción salió aquí que era algo que yo tenía guardado y no quería expresar. Por ejemplo, se me viene ahorita a mi mente, en un momento hubo una actividad donde yo les pedía que pintaran, en este caso utilizando pintura acrílica, cómo se sentían ellos con relación a lo que era el proceso de la enfermedad. Y me acuerdo que uno de los dibujos, de las pinturas que hizo una de las pacientes fue como un mar que estaba todo revuelto y salía ella con la mano como así, como tratando de sobrevivir en el mar. Y después de esa sesión, porque hay diferentes formas de hacerlo, pero al finalizar la sesión hay como una especie de compartir el que desee qué significa o qué descubriste o qué ves en tu producto artístico, y esa persona comienza a llorar y dice, wow, es que este miedo que tengo no me había dado cuenta que está ahí adentro y de alguna manera pude expresarlo. Aquí estoy yo ahogándome sin querer ahogarme, diciendo ayúdeme en esto mar de todo lo que es el cáncer, el tratamiento, y quiero salir de aquí. Y además lo hace de una manera, vamos a decir, natural, espontánea. Y además, esa conversación, yo me imagino que el terapeuta tiene que tener sus sentidos completamente abiertos para poder hacer la interpretación de lo que está manifestando, porque a veces no como tú dices, no lo está manifestando con palabras, lo está manifestando
con su obra artística. Sí. Y yo incluso, yo fijoneando tu cuenta de Instagram, que me ha permitido ver, porque tú pasas algunas veces, algunas grabaciones, veo que hay gente que está haciendo collage. Collage. Y en educación, que como sabes es el campo que más me encanta a mí, Clara Clock, que es una experta en el uso del juego para estos fines terapéuticos también, dice que el collage es uno de los elementos primarios de la expresión de los niños, de los adultos, o sea, prácticamente de todo el mundo. O sea, ustedes utilizan expresiones artísticas, acabas de nombrar el uso de pinturas acrílicas, eh, también he visto el uso de los collages, he visto hacer cosas con carboncillo, simplemente con lápiz, papel y ya, o sea, ni siquiera estamos hablando de que necesitan materiales demasiado rebuscados, o sea, papel y lápiz. Así Y de es. allí sale parte del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Sí, sí, eso que tú estás diciendo me recuerda un punto bien importante. En ciertos momentos, las personas o los pacientes, en este caso en el Cancer Survivorship Center, en el Canopy, en The Woodlands, a veces dicen, ay, no, es que yo no sé nada de arte. No, Ay, que yo no sé aclárale a la audiencia porque algunos no Sí, conocen. Recuerda que tú eres texana, tú tienes que poner a la gente en contexto, a los que no son de Texas. Dile ok, de lo que ok, acabas de sí. nombrar. En The Woodlands, que es la ciudad, una ciudad cerca de Houston, al norte de Houston, está uno de los pocos centros de sobrevivientes de cáncer que es donde yo dirijo el grupo que llamamos Healing Art o arte curativo. Y entonces aquí es donde nosotros pues llevamos a cabo toda esta serie de actividades. Entonces, uno de las no conversaciones, sino comentarios que escuchamos a veces en los pacientes o los familiares que acompañan a los pacientes, porque también pueden ir los familiares, dejando dicho que es un centro completamente gratuito. Esto es bien importante, ¿no? Para los que están en el área cerca de Houston. Nosotros ofrecemos apoyo a cualquier paciente con cáncer y sus familiares, de todo lo que no es la parte directamente médica. Tenemos yoga, arteterapia, clases de español, cómo comer bien, la dieta, y es absolutamente gratuito, independiente del hospital o el tipo de cáncer. Inclusive personas de otros estados y de otros países pueden venir y son totalmente bienvenidos. Bueno, eso es un paréntesis que es bien importante para Está que bien, es bueno el la gente comercial, porque de verdad que lo la conozca. gente a veces no sabe ni siquiera qué hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces escuchamos que dicen, no, arte ay, me gustaría, pero es que yo no sé dibujar, yo soy terrible en arte, nunca he sabido, no sé, pintar o lo que sea. Y eso es un elemento bien importante. El arte terapia no tiene que ver con habilidades artísticas. Nosotros no, los objetivos de nuestro programa y en general de la arte terapia no es crear artistas ni desarrollar habilidades artísticas. El objetivo de la arteterapia y específicamente de este programa es de utilizar el arte como una herramienta de apoyo emocional para el paciente. Entonces, como decías tú, Adrián, utilizamos diferentes tipos de ejercicios, a veces hacemos collage, utilizamos pintura, utilizamos, por ejemplo, escultura también, utilizamos acuarela, creyones, crayola, o sea, es bien amplio. A veces podemos utilizar inclusive materiales de reciclaje. Entonces, es bien importante que las personas tengan en mente que, y yo siempre se los digo cuando empezamos una sesión, esto es un espacio y un tiempo para ti, para que tú te conectes con lo que vamos a hacer, el ejercicio que estamos haciendo. Y bueno, también algo interesante a compartir es que dependiendo del tipo de media que nosotros utilicemos, también se conecta con el tipo de proceso que tú quieres de alguna manera promover. Por ejemplo, si estamos trabajando con collage, ya que lo mencionaste, buscamos en este caso es más para
de alguna manera darle estructura, ¿ok?, a lo que el paciente pueda estar trabajando internamente. Si utilizamos, por ejemplo, medios que son más líquidos, por ejemplo, la pintura acrílica o la acuarela, tiende más, si queremos promover procesos que son más de expresión emocional, ¿verdad? Para que de alguna manera promover que ese sentimiento, esa emoción fluya más. Si estamos, por ejemplo, trabajando con plastilina, clay, como Sí. el material que se utiliza para las esculturas, es un muy buen material, por ejemplo, si la persona quiere trabajar o drenar emociones que tenga que ver, por ejemplo, emociones fuertes, como por ejemplo la rabia, en algunos casos el miedo, ¿no? Porque implica... Yo me imagino que el hecho de la sensibilidad que tienen los dedos tiene que ver con esto de las expresiones como la ira, la rabia, tú sabes, todas esas expresiones que tienen características violentas. Me imagino que el tocar este material como el clay o la plastilina o cualquier otro de esos maleables, como pasa también, incluso pasa hasta con los alimentos. Yo lo he visto hacer con piezas de carne, donde ponen a la gente a manipular porque eso le hace trabajar emociones fuertes, emociones agresivas, violentas. Sí, es una manera para drenar la emoción, porque como tú dices, el movimiento. Y la motricidad, motricidad fina también me imagino que tendrá algún tipo de efecto en la psicología, en la psique del individuo, ¿no? Bueno, También. sí. Todo lo que nosotros hagamos en general con nuestro cuerpo, pues se conecta con diferentes áreas de nuestro cerebro. Y pues sí, efectivamente, cuando estamos con esta parte de la motricidad, porque fíjate que no es de arte terapia, pero cuando una persona está con una emoción fuerte, como por ejemplo la rabia, hay ejercicios que tienen que ver, pues, no en arte terapia, pero donde a la persona le dicen, bueno, dale golpes a una almohada o tú sabes, los que practican boxeo, es una manera de drenar esa emoción de la rabia. Sí. Yo te pregunto, solamente desde mi ignorancia, ¿la arteterapia puede incluir el uso de la voz? De la voz. De la voz por las expresiones, por ejemplo, como el canto. Estoy haciendo memoria de si hemos tenido alguna actividad. Básicamente, la arteterapia debe implicar la utilización de algún medio o medium. Lo que nosotros hemos hecho, lo que se puede hacer es, si lo quieres conectar, por ejemplo, con algo que tenga que ver con la voz o el canto, es que sea lo que vayas a hacer, después expresarlo eso a través de la utilización o emplear algún media, sea pintura, escultura, pero yo pienso que debe implicar siempre la utilización de algún, por ejemplo, en algunos momentos hemos puesto alguna música y después ese sentimiento es expresado a través de alguna representación de un producto artístico. Pero creo que debe haber siempre al final un producto en términos de arte. Muy bien. Para aclararle a la audiencia, esta especialidad no solamente es para atender pacientes de cáncer, Claro. es para atender cualquier tipo de terapia que tenga que ver con conducta. Es así, ¿verdad? Sí, así, de hecho, podemos hacer ejercicios que tengan ligados a la arteterapia y
y no necesariamente haya un conflicto o algún punto específico como de quiebro, de malestar. Puede ser simplemente porque, bueno, deseo en este momento sentirme más tranquilo, o deseo en este momento, y no tengo que tener unos niveles de ansiedad altísimos, sino simplemente quiero expresarme ahorita como estoy, quiero conectarme con la paz, quiero de repente reforzar mi autoestima, o sea, no necesariamente tiene que haber un conflicto, es algo que también puede ser utilizado para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Cuando el profesional se está formando en arte terapia, yo entiendo que le requieren o lo inducen a que él mismo reciba terapia. ¿Es así? Bueno, en el área de la psicología, eso varía un poco. En el área de la psicología, en la época que yo estudiaba, se invitaba a los estudiantes de psicología también a tener su proceso terapéutico, lo cual a mí me hace mucho sentido, ¿no? Porque yo pienso que para tú poder acompañar, apoyar a otros, pues pienso que uno debe estar también emocionalmente con bienestar. Ahora, en el área del arte terapia, y eso era, de nuevo, específicamente, pues te hablo de la URU y de mi experiencia. Yo sé que eso varía dependiendo de los países, y estoy hablando de psicología, ¿no? Sí, claro. No sé específicamente cuáles son los requerimientos porque varían de país, varían también de institución. Y por otro lado, en relación al arte terapia, yo pienso que el concepto debería ser más o menos el mismo. Es más, creo que debería ser el mismo para todos los profesionales de la salud mental. No creo que haya un requerimiento así establecido. Por lo menos cuando yo hice mi especialización en Bruselas, no había un requerimiento así. Ahora, lo que sí es cierto que es que en la medida, esa es mi experiencia y eso es algo personal, en la medida que tú vas trabajando también a través de las diferentes materias, los ejercicios, porque de alguna manera tú aprender ejercicios también en algo de autoconciencia, reflexión, y yo pienso que eso ayuda a, bueno, a uno ir aprendiendo y conociéndose más como persona. Cuando a veces me preocupa un poco porque empiezo a ver que están dictando cursos de arte terapia. Y yo, sinceramente, creo que el arte terapia debe estudiarse a nivel superior. O sea, que las Sí, personas que van a estudiar esta especialidad deben tener un mínimo, un mínimo de un grado universitario, porque además, si es posible, un grado universitario o de maestría en algo que tenga que ver con ciencia de la salud. sí, debería ser. Lo que pasa es que lamentablemente o sea, no en el área de arte terapia, sucede con la psicología, sucede lamentablemente con el coaching, con lo que tiene que ver con la interacción y la conducta humana, que no sé, a veces mal, de manera que no es correcta, no es ética, las personas, bueno, no sé, asumen que saben, no sé en qué se basan sus decisiones para empezar a dar cursos y todavía peor para entrenar a otros o trabajar con otros de la parte terapéutica. Eso realmente para mí es de, o sea, me alarma y o sea, me pone así como, wow, ¿dónde está la ética de todo esto? Porque estamos trabajando con personas, ¿no? Y bueno, podemos afectar a otros en ese camino. En estos días escuché una frase que decía que ahora estaban entregando títulos de coaching que venían en cajas de detergente, porque de verdad que a veces tú ves un curso de coaching de un fin de semana y yo digo, Dios mío, tú sabes, a mí me costó tanto sacar la maestría en coaching que yo digo, ¿cómo es posible que lo vayan a decir ahora que lo van a dar en un curso de fin de semana? O sea, me parece irresponsable.
ahora también estoy viendo, y de verdad he visto varias ofertas internacionalmente en varios países con esto de la arteterapia, como si fuera un programa de horas. Eso no puede ser, eso no tiene sentido. Entonces, Sí. O sea, quiero que yo, vayamos ahora a conversar un poco sobre. eso es algo que Hay una interrupción de tu señal, déjame ver si será logramos. la mía. No sé si la tuya o la mía, pero hay una interrupción, ya está, ya estamos estabilizados. Ok. Quiero que nos enfoquemos en esta última parte de la entrevista en el tema que yo le puse al título, se lo propuse para ti, que es la psicología del amor al arte. Cuéntame cómo tú ves que el arte y el amor están relacionados. Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, primero creo que el arte y el amor, pues, son de alguna manera, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, específicamente, bueno, estos sentimientos positivos y el amor, están también desde cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Juntos también en un área del cerebro que de alguna manera, por eso yo pienso que esa conexión se da tan fácil, porque viene explicada desde la forma de cómo funciona nuestro cerebro. O sea, en el área del cerebro, donde todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos o la parte emocional y la parte artística, creativa, están juntas. Por eso digamos que hay esa tendencia de que cuando nosotros nos conectamos con el arte, estamos pintando, estamos haciendo algo que es arte, es como que dos elementos a nivel de nuestro cerebro están interconectados más. Entonces se hace como que todo fluya más fácil. Por eso es que también, por ejemplo, cuando tú decías, hablabas ahorita del canto, que no es específicamente arte Como lo como interpreta no, esta. exactamente. Sin embargo, al nosotros escuchar una música, una canción, lo experimentamos, inmediatamente nos conectamos con algún tipo de emoción, porque a nivel de nuestro cerebro, pues funcionamos así. Entonces, primero que todo va de allí, desde una explicación que es más, digamos, biológica. Después tenemos partiendo de allí, el arte nos permite esa soltura en expresar lo que está dentro de nosotros, que no necesita ponerle una palabra, que es lo que se conecta con la parte más racional de nuestro cerebro, sino bueno, me expreso lo que estoy sintiendo, me conecto con eso que estoy sintiendo, y es algo que fluye más fácilmente. Uno de los beneficios que nosotros también hemos observado en estos programas es que cuando nosotros creamos algo, de alguna manera, en ese crear, nosotros somos quienes tomamos la decisión de qué es lo que vamos a ir haciendo. Y eso se conecta también con un sentido de, digamos, de lo que llamamos nosotros control en lo que yo estoy haciendo, yo tomo mis decisiones. Que cuando nosotros en nuestra vida diaria pasamos o enfrentamos situaciones difíciles, pues lamentablemente hay muchas cosas que escapan de nuestro control. Entonces la persona se siente a veces que está afectada, de que pareciera que la vida es la que lo lleva a ello y no realmente uno el que va tomando las decisiones. Entonces, un beneficio que tiene esto del arte terapia es que la persona puede, de alguna manera, ese sentimiento de control, irlo expresando a través de esta creación que va haciendo. Y de alguna manera, pues va drenando también esa dificultad que tiene de no poder enfrentar aquellas situaciones que escapan de su vida diaria. ¿Qué otra conexión? Pues yo pienso que son el amor o sea, el amor al arte, o sea, es un vínculo, yo lo veo como bidireccional.
yo puedo expresar mi amor en el arte, pero al mismo tiempo el arte en sí mismo es una expresión también del amor o del sentimiento que yo quiera en ese momento representar. Fíjate que tú dijiste en algún momento que en el trabajo que hace el artista frente al terapeuta, el terapeuta no emite un juicio de valor respecto a la obra que el paciente realiza, sino más bien lo que hace es interpretar lo que es lo que está representando este artista en su obra. Eso me parece un acto de amor último, porque no está atada la obra a la excelencia artística, ni a ningún tipo de cualidad, simplemente es ese ser humano que está allí presente y que está realizando un auto autónomo, que a lo mejor es una autonomía que no tiene en casa, que no tiene en el trabajo, que no tiene en su vida de pareja, que no siente autonomía, que se siente preso en una situación que se expresa a través del cáncer. Así es. No, y eso que tú estás diciendo es fundamental. Y cuando tú escuchas a las personas, es algo que tú te quedas impresionado. Impresionada del poder que tiene esto, en el sentido de que, claro, uno lo ve desde afuera, como tú decías, y si nos enfocamos en la parte artística, no, dirán algunos, bueno, pero ¿esto qué es? No tiene como esas técnicas que se pueden utilizar para pintar o dibujar o lo que fuera. Pero es que tiene un valor todavía más allá. Yo digo que es algo de hecho que no tiene precio, porque es la expresión de un sentimiento, de una vivencia, de una experiencia, que en muchos casos, hablando aquí específicamente en el centro, bueno, son experiencias realmente muy fuertes o devastadoras. Y bueno, ¿cómo? estamos hablando de una enfermedad catastrófica. Sí. Entonces es algo que tú dices, wow, es que esto no hay manera de ponerle un precio a esto en el sentido De dimensionarlo, no hay de forma de dimensionarlo. dimensionarlo. Exactamente. Ahora, lo otro que quería aclarar, que tú lo decías ahorita, Adrián, aparte de esto de que no se busca la parte de las habilidades artísticas, es que hay diferentes también perspectivas, digamos, teóricas dentro del arte terapia, como sucede en la psicología y en muchas otras ciencias. Específicamente, lo que yo hago y en general yo lo he visto, pero bueno, hay algunas perspectivas también dentro del arte terapia que pueden cambiar. Yo no doy la interpretación de lo que la persona ha hecho. Es la misma persona que da su interpretación. Yo lo que hago es facilitar a través de ciertas preguntas o hacerle referencias a ciertos aspectos en el dibujo, pero es más a través de la pregunta que el descubrimiento, que la persona va a decir lo que significa o lo que va encontrando, porque inclusive yo como terapeuta o psicólogo o persona que trabaja en el arte, en el área del arte terapia, yo puedo creer que algo tiene un significado, porque el arte también es tan subjetivo y al final realmente es la persona que va a decir esto tiene que ver con y es un proceso también de descubrimiento. Uno puede hacer preguntas para que la persona o invitar a la persona que hable en general de lo que tiene y la persona a partir de ahí va, bueno, hablando, compartiendo su experiencia. Hay algunos instructores que pueden quizás ser más directivos y no voy a dejar de decir que, por supuesto, con la experiencia que uno va adquiriendo, hay ciertos elementos que uno puede identificar como que pudieran estar más asociados o ligados a cierto tipo de circunstancia o de sentimiento, pero la idea es que la misma persona descubra y le dé el significado a lo que ha hecho. A veces incluso yo siento, es mi percepción,
que a veces la persona no está buscando ninguna solución, está buscando expresarse simplemente. Tal cual. Hacerse presente, hacerse escuchar, hacerse sentir, y como no puede expresarse con palabras, se expresa con sus obras y no está buscando que el terapeuta le dé una solución, porque incluso a lo mejor él en la misma situación no tiene solución, pero al solamente poderlo sacar, al poderlo expresar, la solución que podría existir aparece. Sí, sí, tal cual. Y inclusive puede ser como tú dices, que la situación no tenga una solución en términos de, por ejemplo, bueno, esta enfermedad, bueno, yo no la puedo en este momento cambiar, ¿no? Pero puedo aprender a cambiar mi actitud o mi visión ante la enfermedad. Entonces ya eso es un punto muy importante. Ya es Y un camino terapéutico, ya es un camino terapéutico, no es una solución terapéutica, es un camino terapéutico. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Olimpia, de verdad te agradezco muchísimo esta conversación que ha sido por demás interesante. Espero que para la audiencia también haya resultado así. Y te pido entonces que te despidas de nuestro público. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, de nuevo por esta invitación. Me encantó estar aquí. Muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y bueno, con muchísimo gusto. Por cierto que se conectó desde Caracas, Clarissa Utrera, que estoy seguro que está feliz porque ella vive con un artista en su casa, su hijo. Oh, Estoy excelente. seguro que está tomando nota para documentarse acerca de esta otra alternativa que tienen las madres, porque déjame decirte que hay gente que se dedica a esto para terapia de niños y es una cosa maravillosa lo que se obtiene. No, como tú dijiste, hasta con niños perfectamente sanos, Sí. porque se realizan acciones que van en procura de mantener esa sanidad. Exactamente, así es. Y Adrián, nosotros utilizamos, para que veas la amplitud de esto, nosotros utilizamos a veces este tipo de ejercicio también en organizaciones, en compañías, en empresas. Es una forma distinta de abordar lo que deseamos trabajar. Bueno, fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Gracias por haberse conectado. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.